¿Qué hay, amigos? ¿Cómo andan? Sean bienvenidos a su canal favorito, Eclosión Bichera. Yo soy Fernando Sevilla y en este video les voy a mostrar cómo peso a mis animales para llevar un control. Así que, comencemos. Pesar a los animales es muy importante para poder llevar un buen control de su desarrollo y saber que están creciendo de forma adecuada. Pero en específico con los reptiles, también es muy importante para saber en qué momento ya pueden reproducirse. Y es que, pues en otras especies de animales, con saber la edad reproductiva es más que suficiente. Tú sabes que llegando a determinada edad ya son maduros sexualmente. Con los reptiles no necesariamente, o tal vez sí al llegar a cierta edad ya son maduros sexualmente, pero aunque hayan llegado a esa edad, si no tienen el peso adecuado, pues no es recomendable reproducirlos, ya que pueden tener problemas que los pueden llevar hasta la muerte, ¿no? Entonces, en los reptiles más que en otras especies es muy importante eso, estar checando el peso si tú quieres reproducir a tus animales, ¿no? Además de esto, bueno, ya les he comentado que sí, mi intención es reproducirlos y me interesa esta parte, ¿verdad? Pero aparte de eso, yo también me interesa mucho estarlos pesando constantemente porque como soy nuevo en esto, es que es mi primer día y no estoy muy seguro tal vez de ciertas cosas, ¿no? Que aunque están en los libros y todo, pues a veces se contradicen entre un libro y otro. O sea, hay cosas que tengo que ir descubriendo. Y yo pienso que estarlos pesando constantemente me va a ayudar también a ver si los estoy alimentando bien, si debo de aumentar la cantidad de alimentos, si debo de disminuirla, si debo tal vez de darle más de un tipo de alimento que de otro tipo. O sea, voy a estar viendo para con la experiencia ir aprendiendo más y ver cuál es pues la mejor forma de estarlos alimentando y tratando para que ellos estén de la mejor manera, ¿no? Entonces, pues eso es lo que yo quiero. Yo los voy a estar pesando una vez al mes. Mi idea es esa, pesarlos una vez al mes, al inicio de mes. Siempre los voy a estar pesando para ver cómo van. Ahorita es la segunda vez que los peso. Los pesé cuando los compré, los traje, los pesé. Y pues ahora va a ser la primera vez que los peso, ya que ya que los he estado manteniendo yo, ¿no? Y pues vamos a darnos una idea juntos ahorita de pues cómo van, si estoy haciendo las cosas medianamente bien o pues hay oportunidad de mejorar, ¿no? Así que pues vamos a poner manos a la obra, vamos a pesar a estos animalitos. Bueno, amigos, pues en esta ocasión vamos a necesitar únicamente pues la báscula que ya tenemos aquí. Vamos a necesitar un platito que es donde voy a tratar de poner a los animales a ver si se dejan, porque pues luego no se quieren estar quietos, ¿no? Entonces pues aquí vamos a ver, miren, vamos a prender la báscula. Ahí la tenemos en 0. Vamos a poner el platito encima, que ahí nos dice que pesa 2 gramos. Le vamos a poner nuevamente aquí para que esté en 0. Y pues vamos a empezar con nuestro primer ejemplar. Bueno, pues ya tenemos aquí el primer ejemplar. Es este pequeñito que es nuestro macho geco leopardo. Aquí lo tienen, miren. Vean qué bonito está. Vean nada más esa carita hermosa, ¿eh? Cosa bonita, cosa bien hecha, cosa hermosa. Bueno, a él lo pesamos, como les digo, bueno, a todos, ¿no? Los pesé el 28 de noviembre. 28 de noviembre lo pesé, los pesé. Y pues aquí vamos a estar comparando sus pesos de ese día con los de esta ocasión, ¿ok?
Entonces, él pesó en aquella ocasión solo 13 gramos. 13 gramos pesó este pequeñito. Vamos a ver si hemos tenido algún avance con él en un mes, pasadito de un mes, ¿ok? A ver, vamos a ver si se deja, si se quiere estar quietecito aquí en el platito. Vamos a ponerlo ahí, ahí está pesando 29 gramos. Pues sí fue un gran avance. Ahí está, 29 gramos pesa este pequeñito. Déjenme confirmar, sí, exactamente 13 gramos pesó la primera vez. 13. De 13 para 29, si mis cálculos no fallan, son 13, 23. 23. 16 gramos, sí. Las matemáticas no son lo mío, ¿no? Pero 16 gramos, entonces aumentó este pequeñito en poco más de un mes. Me parece que está bien, así que pues vamos con el siguiente ejemplar. Bueno, pues aquí tenemos ya el segundo ejemplar. Esta pues es una hembrita. Y que cuando los pesé a mis 4 animalitos por primera vez, cuando los traje, esta fue la que pesó más de todos. Bueno, no. no, pendejo! La pitón pesó más, ¿verdad? Pero de los gecos fue la más pesadita. Esta pesó 32 gramos. 32 gramos pesó en aquella ocasión. Y la estoy viendo que creo que está ya un poco opaca. Se me hace que ya va a mudar esta bonita gequita. Pero pues bueno, a lo que venimos. Vamos a ver ahorita el peso. Vamos a ver si aumentó de peso y cómo vamos con ella. Entonces, les recuerdo, y ya chequé bien si fue el 28 de noviembre cuando los pesé. Ay, ya me alebrestó. Vamos a ponerla aquí. A ver. Quieta. A ver, aquí en el platito. Vamos a ver cuánto pesas. Sí fue el 28 de noviembre cuando las pesé. Miren, está pesando 44 gramos. 44 gramos, ok. Entonces, pues también tuvimos aquí un avance de 32 a 44. 12 gramos aumentó esta pequeñita. Bueno, pues vamos con el siguiente. Bueno, aquí tenemos ya nuestro tercer geco. Es esta hembrita que la vez pasada pesó 26 gramos. Así que vamos a ver si hemos tenido avance con ella. A ver, quietecita aquí tantito. Tranquila. Pesa 41 gramos. 41 gramitos pesa esta belleza. Entonces, de 26 a 41 son 15 gramitos. 15 gramitos que hemos tenido de avance con esta hembrita. Así que, pues vamos con el que sigue. Por último, ya tenemos aquí a esta mujercita que es nuestra pitón bola. Ella la vez pasada pesó 53 gramos. Solo 53 gramos pesó. Estaba muy chiquita. Yo he visto como que sí ya está pues haciéndose un poquito más gruesecita. Y yo creo que sí hasta más larga. Así que espero que haya subido de peso pues bien, ¿verdad? Con las medidas tengo problema. He querido medirla, pero me cuesta mucho trabajo porque pues ella se mueve mucho y también siento que si yo la estiro a fuerza, pues la voy a lastimar. Entonces tampoco quiero hacerlo como para poderla medir bien. Entonces no he encontrado la forma pues correcta de medirla. Ahí si ustedes me pueden echar la mano con eso, déjenme en los comentarios cómo puedo hacer para medirla bien, sin lastimarla, sin molestarla mucho y que sea una medida pues fiable, ¿verdad? Porque yo la he estado tratando, o sea, a veces la he puesto así nada más sobre una superficie
Le pongo ahí como mi cinta métrica y ya veo más o menos cuando ella se estira, más o menos le calculo. Y así a cálculo, pues cuando llegó ella conmigo, les digo, no es como 100% seguro, pero calculándole medía unos 40 centímetros. Y lo estuve haciendo en estos días, apenas ayer, antier, tratando ahí de que ella se estirara solita y calculando la medida. Y según yo, ya mide unos 50 centímetros aproximadamente. Pero les digo, ahí échenme la mano y déjenme en los comentarios cómo le puedo hacer para medirla bien y estar más seguro con la medida. Pero bueno, lo que sí tenemos seguro es el peso, que eran 53 gramos cuando ella llegó. Así que vamos a encender esto nuevamente porque ya se nos apagó. Ahí está en 0. Y pues vamos a ver si se deja esta mujercita poner aquí en el platito para ver su peso. A ver, 105 gramos. ¡Wow! ¿Por qué nací con esta debilidad por los bocadillos? ¡Ay! Sí, esperaba eso. Realmente yo esperaba que al menos llegara a los 100 gramos. Porque pues les digo que estaba muy chiquita cuando llegó. Y yo sí he visto pues cierto avance así de pues a puro ojo, ¿verdad? Entonces con esto ahorita estamos comprobando que sí pues que sí ha avanzado. 105 gramitos, muy buenos. Subió 52 gramos. O sea, fíjense el doble casi de lo que pesaba. Ya está pesando esta mujercita. Y es que la verdad es que ha estado comiendo pues bien. Yo he estado estresado desde que llegó, esperando a ver, esta vez le voy a dar de comer, a ver si agarra, a ver si agarra. Y la verdad me he estresado pues pues a lo tonto, ¿verdad? En eso tienes toda la razón. Porque ella ha comido, cada vez que se le ha ofrecido, ha comido perfectamente bien. Y pues aquí lo estamos viendo reflejado. Así que pues creo que vamos bien, van avanzando bien estos animalitos. Hay que seguir así y pues que sigan desarrollándose correctamente. No te espantes, pequeña, no te espantes. ¿Por qué hablas como un tarado? Pues aquí la tienen. Está ya pesando sus 105 gramitos. Y es que les digo, miren, pues no sé si se puede apreciar, pero sí ya se ve gruesecita. Miren, ya se ve gruesecita esta pequeña. Entonces, pues sí, esperemos que siga así, que siga comiendo muy bien, que no nos vaya a dejar de comer y pues que siga desarrollándose de la mejor manera. Al principio del video les comenté que en los reptiles es muy importante el peso para saber cuándo ya pueden reproducirse. Pero quiero dejar muy en claro que ese ganar de peso pues lo deben de hacer pues normalmente, ¿no? O sea, va creciendo su cuerpo, van ellos ganando peso con su alimentación adecuada y todo. No se trata de que desde que nacen los pongamos en engorda a darles más alimento para que rápido lleguen al peso. No, eso no es lo correcto, ¿de acuerdo? Tienen que ir ganando peso pues normalmente, porque si no pues o sea, pueden llegar al peso, bueno, no sé si puedan, pero digamos llegan al peso en 3-4 meses, pero pues no, también ni va a estar madura sexualmente o maduro para reproducir, y además le vamos a generar un problema de obesidad que nos va a llevar a muchas otras complicaciones. Entonces solo quería hacer énfasis en eso, de que aunque queramos reproducir a nuestros animales, pues debemos de ir paso a paso siguiendo pues todo como debe de ser. No lo podemos apresurar tanto, ¿de acuerdo? Hay veces en que yo he visto que sí se les puede dar pues tal vez un poquito más de lo necesario pues para que vayan ganando un poquito de peso, pero no ponerlos como cerdos en engorda para que rápido ya estén. No, eso no se debe de hacer, ¿ok?
Solo quería aclarar eso. Bueno, pues con lo visto en este video, parece ser que mis animalitos pues van creciendo bien. Parece que sí se van desarrollando adecuadamente. Quiere decir que entonces sí les estoy pues dando, creo que el alimento necesario para que sigan desarrollándose. Y pues eso me pone muy contento, ¿no? Que estar haciendo las cosas bien. Vamos a seguir con este proceso y vamos a seguirlos pesando pues cada mes. Ya ustedes por ahí díganme si quieren que cada mes les suba el video de que los peso o si ya con esta vez fue suficiente para no estarlos aburriendo con algo que no quieran ver. Pero bueno, ya sea que lo grabe o no, yo lo voy a seguir haciendo para llevar este control y pues ver si estoy haciendo bien las cosas o no, ¿verdad? Y pues les agradezco mucho a ustedes por estar siguiendo este proceso junto conmigo. Espero que estén aprendiendo como yo, que estemos aprendiendo juntos y pues que sigamos aprendiendo, ¿no? En esto de las mascotas que nos gustan tanto y nos apasionan. Entonces, pues muchísimas gracias por estar este tiempo que llevo con mis animales. Espero que sigan conmigo y pues muchísimas gracias por ver este video. Recuerden que si les gustó pueden darle like y pueden dejarme cualquier tipo de comentario, opinión, consejo, sugerencia, queja, regaño, lo que ustedes quieran, pueden dejármelo aquí en los comentarios. Yo los voy a estar leyendo y les voy a estar contestando a todos. Además, ya saben también que si creen que mis futuros videos pueden ser de su agrado, pues son bienvenidos a suscribirse al canal. Pueden activar la campanita también para que YouTube les avise cada que tengamos un nuevo video, que es cada semana. Cada semana estoy subiendo un nuevo video, pero si se les olvida que ya pasó una semana, como yo, que luego ya no sé ni en qué día vivo, pues activen la campanita y YouTube les avisa, ¿de acuerdo? Pues amigos, yo soy Fernando Sevilla y este es su canal favorito, Eclosión Bichera, donde incubamos una pasión. Hasta la próxima, amigos.